Soy también deportista de la bocha, estoy en el Club Deportivo de Amics de Bocha y natación individual. Hablaré de mí, cómo me formé a pintar con la boca, cómo me he superado de estos años, las asociaciones que estaba y estoy colaborando. También hablaré un poco el deporte, la boxia, y hablaré un poco de natación que hago y que he hecho el reto en el año 2018. Si queréis preguntar durante esta charla o tenéis alguna duda, podéis preguntar a mí sin este programa o a Mari, que ella está conmigo siempre. Nací sin la parálisis cerebral que tengo actualmente, pero cuando tenía el 4º mes de nacer, me pusieron la vacuna de la viruela. Por la reacción de la vacuna, sufrí una fiebre durante una semana y la consecuencia, tengo esta parálisis cerebral hipertónica. Me afecta tanto al sistema nervioso como el lenguaje y a los movimientos involuntarios que tengo. Y por eso tengo este programa de comunicación para hablar, que es de Grade 2. Es un programa para personas como yo, que necesitamos una ayuda para tener una comunicación más fácil, más clara y, como no, más rápida, como estoy haciendo en este momento. Sirve como también para la tablet, para persona que tiene problemas para hora de hablar. Y hay otras aplicaciones para las tablets y móviles que se llama Talk y Talk. La última aplicación es más amplia, hay pictogramas y podéis descargar en móviles sin problema. La vocación artística llegó cuando tenía 5 años, antes de la primera escuela. Aquellos años de mi infancia, pinté y dibujé, o bien hacía rayajos, cogiendo con el puño de mi mano exactamente con la mano izquierda, que tenía más movimiento, hasta 14 años, ya que no podía coger nada, porque estaban comenzando a bloquearme los movimientos de los dedos de la mano. Cuando tenía 18 años entré a los talleres del centro de la segunda escuela La Encarnación. Las profesoras, María Jesús y Cuca, estuvieron observándome un par de minutos. Y después, más tarde, María Jesús me dijo: Javier, probar a coger un pincel con la boca. Quiero ver cómo manejas el pincel con la boca para si podía pintar algo. Primero era mojar y pintar algo en una tabla con los colores. Y allí comencé a pintar con la boca como una extremidad de mi cuerpo, más.
Entré a la Asociación Auxilia Valencia en el año 1995, cuando estaba 2 años en casa pintando. Era la dedicación de las profesoras de la Encarnación. Practiqué y pinté varios años en mi casa haciendo cuadros, de gran calidad casi buena. Cuando salí a la calle, siempre me acompañaba mi madre para ir porque no podía desplazarme solo, y eso era un sueño que quería hacer realidad algún día. Hasta 2 años más tarde, cuando entré a Auxilia Valencia, ellos comenzaban a trabajar conmigo para hacer una vida tan normal como otra persona, y por fin ese sueño que quería ahora estaba cumpliendo a poco y estaba haciendo realidad. La Asociación de Auxilia Valencia estaban antes formado por los profesionales y voluntarios de tiempo libre, estaban dedicados al mundo de las personas con diversidad funcional para ayudar su integración cultural y social a través de una formación integral con el fin de aumentar las calidades de vida. Ellos estudiaban a él o a ella, hacían un programa para ver sus capacidades de autonomía de cada uno y se adaptan a sus posibilidades, dependencias o sus capacidades, como mi caso de mi dependencia casi total. También Auxilia Valencia me ha dado la alegría de entrar a la Asociación de Artistas Pintores por la boca y con el pie en el año 1996. Soy ahora como otro pintor normal y corriente, con mis trabajos de cada día y también otras cosas. Estos 26 años, mi profesión de pintor, he tenido muchas cosas bonitas, como cualquier otro artista pintor sin ninguna diversidad funcional y con empeño. Y con el empeño se consigue llegar a nuestros objetivos en la vida de cada uno. Entré a la Asociación de Artistas de Pintores con la boca y con el pie en el año 1996, cuando tenía 24 años. La Asociación de Artistas Pintores con la boca y con el pie es una asociación con personas de diversidad funcional que están afectados sus brazos, sus manos y así con el arte. Con la boca o con el pie desarrollamos un trabajo como cualquier persona. La asociación se creó en el año 1957 a través del señor Eric Stegman. Él estaba afectado por la poliomielitis y un grupo de amigos como él, parálisis cerebral y otras enfermedades. Fundó la Asociación de Artistas de Pintores con la boca y con el pie en Vaduz y Liechtenstein. Los artistas, con la boca y con el pie, buscamos nuestras adaptaciones para poder estar a la hora de trabajar, por ejemplo, en las sillas de ruedas, en las camas, las sillas normales, los sillones o incluso de pie. Todos nosotros trabajamos en nuestros domicilios, siempre con nuestros apoyos personales, como familiares, amigos, asistentes de hogar o bien asistentes de la residencia donde estamos viviendo. Todas o todos
forman parte de un grupo de trabajo tan importante para el artista y con ellos estamos a gusto para elaborar nuestro trabajo. Para tener una dependencia para salir a la calle era muy complicado. Al principio venían a mi casa los voluntarios, subían a por mí. Siempre eran una pareja que me sacaban porque empezaba a salir sin familiares y no tenía la silla de batería como ahora que llevo y tampoco no conocía el mundo social. El segundo paso, que era los siguientes años, ya estuve en la silla de batería, pero tenía que adaptarme a la silla. El siguiente año era más difícil todavía porque tuvimos que convencer a mi madre para hacer la idea que yo ya podía salir solo con mi silla. Siguiente mentira, que eran mentiras pequeñas, porque no sabía que me esperaban los voluntarios en Valencia. Yo decía que estaban por la esquina o estación de Torrente porque no me dejaba salir solo. Y así, poco a poco me ganaba la confianza de mi madre y al final ya dije que iba solo por Valencia. Aquel sueño que estaba soñando una vez ya estaba haciendo realidad. El viaje más largo que he hecho era a Madrid, con el AVE solo, pero con otra mentira. Mi madre, ella pensaba que en el tren iba una persona conmigo, pero estaba esperando en la estación de Atocha, Madrid. Pero cuando el hijo tiene alguna diversidad funcional o problema para hablar, son mayores protectoras de sus hijos. Y ahora me muevo con los metros y autobuses, como todo el mundo, pero ahora falta más adaptaciones para las paradas de metros y los servicios públicos, como rampas o los suelos, al mismo nivel del balcón del metro. Y con mi profesión he hecho para los niños una actividad educativa de sensibilidad que llevo a las universidades pasando a los colegios con las charlas y con un taller para sentir la sensación como pintamos con la boca, como hoy. Quiero que veáis que hay más posibilidades de utilizar otras extremidades del cuerpo, como la exposición Arte y Superación, que habéis visitado el lunes y el martes. Con esta actividad educativa me ha ayudado para realizar este trabajo un amigo, Guillermo, que era un voluntario de tiempo libre de Auxilia y es un profesor de un colegio que voy siempre. Y especial agradezco a él y al Colegio Sagrado Corazón de Una Valencia por hacer los talleres de pintar con la boca en estos años que llevo con ellos. Yo digo a los alumnos de los colegios o a las universidades, en las charlas de sensibilidad, que estamos así en las sillas, no es un impedimento para crear nuestros proyectos de trabajo, pero tenemos que luchar un poquito para conseguir los objetivos de cada uno de nosotros en esta vida con ilusión y tesón. Y también
también estaba colaborador en Auxilia los 2 años, 2016 hasta 2018, porque teníamos la misma actividad con charlas de sensibilización. Y yo llevé mi actividad del taller de pintar con la boca y con el pie para ampliar el proyecto que se llamaba el programa Coral. Y también estos años he participado con la editorial Oliveras con 2 libros en el año 2014 que se llama Maestros Contemporáneos y el segundo Artistas de Vanguardia en septiembre de 2019, y a través del libro Maestros Contemporáneos me han ofrecido de participar en una exposición internacional para los homenajes a Miguel Cervantes y a William Shakespeare en abril en el año 2015 en la ciudad de New York. Y el año 2019 he tenido 2 premios en Torrent, uno a Mejor Ciudadano de 2019 y otro por Deportista Adaptado de 2019. Yo empecé la Vocia en el año 94, cuando llegó en la Comunidad Valenciana, en el Club Aval de la Asociación Auxilia de Valencia, hasta 2001. Este año me cambié a otro club porque quería avanzar con ese deporte. Actualmente estoy con el Club Deportivo Mix de la Vocia. La Vocia nació en Grecia, es un juego antiguo, los greco, pero en el 79 se adaptó a los problemas de los movimientos físicos y especialmente para las personas con parálisis cerebral y otra enfermedad física. El año 92 en los Juegos Olímpicos se nombra oficial de Barcelona. 4 años antes se practicó como educativo en los colegios con personas parálisis cerebral. Es como la petanca, pero su propia regla del juego. Hay 6 bolas de rojas, 6 bolas de azules y una de blanca. Consiste en acercar mayor bolas a la blanca y un partido son 4 parciales. Cuando acaba todos los parciales, la suma de los parciales sacamos el ganador del partido. Y también hay un campo reglamentario, que son medidas 12 metros y medio por 6 metros, y también hay 6 boxes, 1 metro por 2 y medio. También en el terreno del juego hay una V para tirar la bola blanca. Tenemos que pasar la raya de la V, si no podemos comenzar el juego. Siempre comienza a lanzar el color las rojas, la bola blanca, si no pasa el turno las azules. El juego de la Vocia se juega en varias modalidades, depende de sus propias características de las personas. Pueden jugar con mano, con el pie o incluso con una rampa o canaleta para el jugador que está más afectado. Lo máximo grado de afectación es BT3. Como mi movilidad, necesitamos una canaleta y un asistente para participar en la Vocia, pero el asistente no puede mirar al terreno del juego, siempre mirando atrás del juego. Quiero decir, la afectación total para ese jugador. Y hay otros jugadores menos afectados. Si su asistente se mueve, no hay problema.
También hago la natación, que llevo poco tiempo, 8 años solo, para estar mejor físicamente. Voy a la piscina 2 días a la semana, 45 minutos por día. Nado por la espalda, si nado por delante la cabeza no puedo tirarme atrás y me hundo. Empecé con la natación por un reto de un amigo para hacer la travesía de 750 metros del puerto, pero no hemos llegado a hacer ese reto por no comprender uno a otro. Pero he hecho con ese reto con mi entrenador de piscina el año 2018, con un tiempo para ese año muy bueno, con 31 minutos. Este año, si puedo, voy a hacer otra vez, si me deja el calendario de la boxea. Cuando contemplamos obras de arte creadas con una sorprendente sensibilidad para los colores y el espacio, es entonces de importancia saber cómo se llegó a ese resultado. Para los miembros de la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y el Pie en todo el mundo, esto es de importancia, pues ellos viven de y con su arte, que solo lo pueden crear con su boca o pies. La Asociación de Artistas apoya personas a las que su cuerpo no les permite ser nombradas como normales, quienes por un accidente o una enfermedad perdieron el uso de sus manos. Pero no obstante, piden el reconocimiento de la igualdad de derechos para la independencia y libertad de autodeterminación, más allá de la compasión y la caridad, como personas y como artistas. No hace muchas décadas, las personas minusválidas estaban marginadas de la sociedad. Una atracción en el mejor de los casos. En ese tiempo creció un talentoso artista, Arnold Herick Stigman.
La poliomielitis le arrebató cuando aún era un niño pequeño el control de sus manos, pero esta pérdida no pudo afectar en nada su talento artístico. Su boca se convirtió en la herramienta de su inspiración. El deseo más íntimo de Stigman era, desde el punto artístico, no ser mirado como un pintor minusválido, sino simplemente como un artista. Y lo logró con perseverancia y mucha actitud. Innumerables diplomas y distinciones demuestran el alto reconocimiento que se le atribuía a él y a su trabajo. Con su éxito creció en él también el deseo de posibilitar a otros minusválidos una vida con el arte. Comenzando con 16 miembros, fundó en 1957 una asociación de pintores con la oficina central en el Principado de Liechtenstein. Esta asociación se preocupa por la reproducción y comercialización de las obras de arte, principalmente en forma de tarjetas de felicitación, postales y calendarios. Esto fue una señal de salida para una incomparable historia de éxitos y un ejemplar acontecimiento que demuestra cómo personas marginadas pueden encontrar su lugar en la sociedad. La asociación representa hoy a más de 800 pintoras y pintores minusválidos. Se financia exitosamente por sí misma a través de la venta en todo el mundo de sus productos de arte de forma independiente y sin subsidios públicos. Cada uno de los artistas puede concentrarse por completo en su creatividad. La calidad de becarios y miembros les permite la independencia financiera, la que les posibilita ante todo desenvolverse libremente. Al principio fue una idea sin precedentes, pero fue puesta en práctica por los miembros fundadores y resultó ser más que acertada. En ese entonces, como ahora, los mismos minusválidos dirigen la asociación en forma de consejo. Arnulf Erik Stigman fue el primer presidente y condujo la asociación hasta su muerte en 1984. Parte de su labor fue encontrar miembros artistas en todos los continentes a finales de los años 60. Recibió como presidenta la artista pintora con el pie Marlista Bark. Ella era miembro desde su fundación y bajo su dirección la asociación siguió vinculando a un gran número de artistas abriendo nuevas sedes. En el año 2002 se hizo cargo de la presidencia el excepcional artista con la boca Eros Bonamini. Él dirige la asociación hasta hoy con la colaboración de la Junta Directiva. Y es en el 2007 cuando se celebra el 50 aniversario en Viena de la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y el Pie. México se abre la oficina de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie en 1963, integrada actualmente por 50 artistas pintores con boca y con pie de diversos estados de la República Mexicana. Los artistas pintores con boca y con el pie, Demetrio Herrero Olivares y José Gerardo Oliva Aguayo, son miembros del derecho de la asociación a nivel internacional. Cada artista vive en su casa, se desarrollan asistiendo a clases de pintura y apoyándose unos a otros en nuevas técnicas. Después de 47 años de estar trabajando, la asociación es reconocida y valorada en México por la labor que desempeña. Cada año los artistas de la APBP exponen sus obras en prestigiosos museos, galerías y edificios públicos de todo el mundo con un sentido cultural. En abril del 2010, México fue la sede de la Exposición Internacional de Artistas que Pintan con la Boca y con el Pie, a la cual asistieron artistas de más de 20 países, el presidente de la asociación y la mesa directiva.
En su visita, el presidente de la asociación, Eros Bonamini, quien a través de su experiencia y perseverancia invita a todas las personas con alguna discapacidad que estén interesados en la pintura a ser parte de la asociación y llegar a ser artistas profesionales. La Asociación de Artistas Pintores con la Boca y con el Pie en todo el mundo es hoy mucho más que una comunidad de intereses. Hace posible que los pintores se junten y descubran nuevos horizontes a lo ancho del mundo, independientemente de creencias religiosas, concepciones políticas y tendencias ideológicas. La asociación permite que cada pintor, cada pintora pueda hoy hacer realidad para sí mismo el sueño de Arnold Enrique Stigman. Cada uno puede organizar su propia vida con libertad y con su arte, según el lema que hace más de 50 años Adolf Felix Stigman pronunció a sus colegas: prohibida la lástima.
Monteiro. En esta misma subida tenemos primer clasificado David Gascón, segundo clasificado Pablo Martínez y tercer clasificado Felipe Manuel García. Estos son los resultados, como decíamos. Sigue llegando, poquito verde, 750 metros al lado, promoción femenina, tenemos también a los benjamines masculinos y benjamines femeninos. ¡Venga, Javi! No te cruces ahora por lo que no quieras. El que va a entrar ahora sí. Va él y su entrenador. ¡Venga, Javi, que ya has llegado! ¡Bravo! ¡Bravo, Javi! ¡Muy bien, campeón! Qué grande que es. Le he dicho que cuando se levante que me llame. ¡Bravo, Javi! ¡Campeón! Y mientras tanto, pues mira, seguimos recibiendo, como decimos, a los ganadores y ganadoras. Hemos encargado menos ganadores. Y a todos y a todas, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias. Y al público también, le vamos a dar las gracias a los acompañantes que están aquí aguantando el sol, pero vamos, como valientes. Bueno,